Edgar Morin. Introducción al pensamiento complejo. Introducción. La de Edgar Morin es, que duda cabe, una aventura intelectual. Extraña asociación la de estos dos términos. Lo intelectual evoca a la razón, al orden, a lo científico y, bien estructurado, a lo sesudo y alejado del riesgo. Aventura, en cambio, es el nombre de la pasión, del libre juego resistiendo la asfixia impuesta por las reglas, de lo impulsivo y espontáneo, de lo impredecible. La síntesis fértil, tensa pero creativa, de esos términos es, no solamente un hilo conductor de la ya monumental obra teórica de Edgar Morin, sino también una cualidad de su trayectoria personal. Su obra debe, en consecuencia, ser entendida no solo en términos de su contenido sino del proceso productor. Es sobre ese proceso que Morin ha meditado muchas veces en un intento de adivinar la forma oculta de su búsqueda, una búsqueda que, como todos los destinos humanos, como lo pensaba Jorge Luis Borges, es una configuración única, diseñada tal vez por los pasos que cada uno de nosotros urde en un laberinto incalculable, y condensable en una ciencia secreta, un Aleph, al que a veces creemos vislumbrar, como Einstein pensaba que pasa, ocasionalmente, con el sentido de lo humano, pero nunca logramos capturar plenamente. En Morin su producción teórica no es nunca un intento de ser un logro acabado, sino más bien un proceso que, en su devenir mismo, marca un rumbo cognitivo en el que somos invitados a participar. Recorramos algunos aspectos de esa, su aventura intelectual. Morin nace en París en 1921. Su educación formal lo lleva a licenciarse en Historia y Derecho, pero sus estudios universitarios se interrumpen en 1942 cuando se une a la resistencia, tras la invasión nazi de Francia. Su estilo de resistente no lo abandonará en el resto de su vida, expresándose tanto en su tendencia a no dejarse abarcar por discursos totalizantes, como en sus enfrentamientos con los establishments de disciplinas diversas que lo han visto siempre como ajeno, como extraño, al no poder aceptar su estilo transgresor de fronteras disciplinarias, de libre disposición de conceptos para ser usados en contextos diferentes, de rigor acompañado, como quería Gregory Bateson, por una imaginación al servicio de su praxis cotidiana de complejización de los discursos teóricos y las prácticas en el campo de las ciencias sociales. Al terminar la guerra se une al ejército estacionado en la Alemania derrotada y, testigo de la hecatombe de ese imperio que había pretendido persistir por 1000 años, escribe su primer libro, editado en 1946 como Lancero del Aye Magne Asterisco 1. Casi 40 años después, es interesante volver a ese texto primero, en el cual la atención no se centra en lo que tanto los medios como la intelectualidad de la época consideraban central, sino en aspectos más marginales para el interés del momento, como ser el futuro de esa tierra demonizada que seguía. Sin embargo, siendo parte de Europa, la influencia de la catástrofe a múltiples niveles en la cultura europea y mundial, el mapa mental que para alemanes y europeos iba a señalar la evolución de las identidades nacionales. Al enfocar estos temas Morin muestra ya una inusual capacidad para ver a los procesos sociales en movimiento, para iluminar aspectos generalmente soslayados, cuestionar presuposiciones dadas por evidentes y entroncar sus observaciones con procesos pasados y aperturas hacia el futuro, incluyendo siempre las preocupaciones éticas como centrales para la observación de procesos sociales, entendiendo que la ética también evoluciona, en sí misma, como un proceso social. Comienza luego su interés sobre el tema de la muerte, desde una perspectiva múltiple, que va de lo biológico a lo mitológico. La experiencia de la guerra, la resistencia y las imágenes del hundimiento alemán juegan, quizás, un papel en ese interés. Es este, tal vez, el primer ejercicio de articulación de nociones provenientes de disciplinas diversas para abordar un tema que le permite establecer puentes entre lo humano a nivel biofísico con los niveles antropo, sociales y psicomitológicos. Lo social se abre, por una parte, al cuerpo en su materialidad física y, por la otra, a lo imaginario en sus expresiones individuales, psicológicas en sentido tradicional, y sociales, mitológicas. En 1951 se publica El hombre y la muerte, producto de esas meditaciones tempranas. Es también en ese año 1951 que Morin entra en el Centre National de la Recherche Scientifique como investigador. Los 5 años siguientes los pasa estudiando lo que él denominará el hombre imaginario. La relación, difícil de abarcar en términos tradicionales, entre lo imaginario y lo real, que ya fuera centro de su interés en su estudio sobre la muerte, continúa ahora siendo explorada en su aproximación al mundo del cine.
También aquí, rompe las barreras que lo obligarían a utilizar solo discursos provenientes del mundo de las artes y se interesa por el cine desde una perspectiva múltiple, no solo social y antropológica, sino también mitológica. El cine aparece aquí como una oportunidad para estudiar lo mítico en su hacerse, corno, mitopoiesis, y no solo como producto terminado, aparentemente intemporal, y económico, cultural, como producto de consumo de una sociedad de masas. El cine Hombre Imaginario, publicado en 1956, lleva ya por subtítulo Ensayo de Antropología, mostrando una conciencia temprana de que su indagación supera ya, en su intención, a una metódica, las fronteras tradicionales que debieran restringir su pertenencia a ciertas tradiciones intelectuales y culturales. La problemática abierta por esta intención innovadora le plantea ciertas dificultades metodológicas y lo comienza a lanzar en la dirección de una búsqueda mucho más abarcativa. De su interés por el cine es también producto su obra Las Stars, publicada en 1957. Es en ese mismo año que Mohan funda la revista Arguments, donde esa discusión más amplia a la que se ve llevado comienza a tomar lugar, a través de artículos que muestran un hilo conductor en su iconoclastia, producto, en buena parte, del desencanto por los discursos hegemónicos, heredera del proceso que lo lleva a romper con el marxismo, un proceso parcialmente desencadenado por la reflexión, pero también por sus choques con una izquierda dogmática, a la que no vacila en calificar de estalinista. En los medios intelectuales franceses. Su libro Autocrítica, publicado en 1959, es testimonio del doloroso proceso personal de ruptura con el marxismo, así como de meditaciones fecundas sobre el totalitarismo y, nuevamente, la estrechez de los discursos totalizadores. Un cuidado especial por resistir los cantos de sirena de múltiples revoluciones intelectuales y científicas, que nunca lo encuentran como un seguidor ciego, sino como un entusiasta crítico, va a ser la herencia perdurable de ese proceso. L'Esprit du Temps, publicado en 1962, es quizá la última obra de su período temprano, donde todos sus intereses mayores se delinean, sin terminar de organizarse, en torno a la intención de articular lo físico con lo biológico y ambos con lo antropológico, psicológico y mitológico. Una particular capacidad para entender las condiciones de producción de los discursos sociales como emergentes de cruces de caminos y fertilizaciones mutuas entre discursos de disciplinas diversas recorre ya sus trabajos tempranos. Durante un período de enfermedad, en 1962 y 1963, Mohan escribe Le Vif du Sujet, publicado en 1969, una continuación, ahora más consciente de sí, de su intento de articular las ciencias del hombre y las de la naturaleza, a sabiendas ya de que su empresa tomaba proporciones mayores a las que sus indagaciones tempranas hubieran podido hacer pensar, aunque llevaban ya en esa dirección. La necesidad de no salirse del ámbito científico, pero también de incluir una visión crítica y autocrítica del mismo, se hace ya manifiesta y aparece más explícitamente en Introduction a une politique de l'Homme, parte del manuscrito de los años de enfermedad publicado en 1965. Un trabajo de campo, en este caso presentado como una investigación multidisciplinar, aparece en 1967 con el título de Commune en trance, la Métamorphose de Plodemet. Ese es otro paso en su tejido permanente de una cosmología, una transdisciplina en la que lo cultural son sucesos que se dan entre seres biológicos, que son seres físicos, lo cual, en vez de llevarlo por el camino del reduccionismo, lo lanza por un camino inexplorado de articulación en la cual lo físico y lo biológico se complejizan y complejizan, a su vez, a lo cultural. Esta alternancia de Mohan entre trabajos de campo e indagaciones a un nivel más abstracto, desde una perspectiva, así como una tendencia a dejarse llevar por grandes acontecimientos tanto sociales como personales, en una deriva fértil que estimula luego su vocación teórica y lo lleva a conceptualizaciones de consecuencias en múltiples campos del saber, ha sido una característica persistente de su recorrido intelectual. Es también en este aspecto que su producción teórica ha tomado ese carácter de aventura al que hacíamos referencia anteriormente. Un estilo que une lo literario al discurso tradicionalmente considerado más científico, objetivista, es expresión de esa unión fecunda de lo personal y social, de lo aleatorio, con lo racional y reflexivo, con el intento de ordenar y estructurar, para cuestionar nuevamente en un proceso sin fin. Mayo del 68 será el próximo acontecimiento social alrededor del cual plasmará una nueva etapa reflexiva que lanzará Mohan, ahora sí,
en la búsqueda de un método no cartesiano para el estudio de lo complejo. Puntúan este tramo de su recorrido la publicación de Mai 68, La Breche, en 1968, y de la Rumeur d'Orléans, en 1969, donde aspectos del método, en cuya búsqueda está embarcado son ya instrumentados, aunque no definidos a un nivel teórico. Hay allí una lección que el lector de la obra de Mohan no debiera olvidar: su trabajo debe, en verdad, ser tomado más como un método que el lector es invitado a utilizar en su campo específico de prácticas, que como un grupo de formulaciones abstractas a las que hubiera que discutir de un modo meramente lógico como si hicieran referencia a entes cerrados, terminados, bien definidos, a descubrir y describir. Lo que ha sido señalado como vaguedades e incluso incoherencias, desde una perspectiva meramente lógica, es solo un obstáculo cuando la lectura de su obra es tomada como un ejercicio en busca de una ontología, más que como una invitación a utilizar un método epistemológico que ha de mostrar su fertilidad en su práctica. El lector no encontrará a veces los eslabones intermedios que le permitieran ir desde las formulaciones, a veces abstractas de Edgar Mohan, a su práctica cotidiana. Le cabrá a cada cual, desde el campo cotidiano de su quehacer, encontrar el modo de hacer jugar el pensamiento complejo para edificar una práctica compleja, más que para atarse a enunciados generales sobre la complejidad. El desafío de la complejidad es el de pensar complejamente como metodología de acción cotidiana, cualquiera sea el campo en el que desempeñemos nuestro quehacer. Vienen luego años de estudio durante los cuales Mohan entra en contacto con pensadores de disciplinas y teorías diversas quienes, en sus propios recorridos, habían tenido algunos intereses relacionados con los de Mohan, o habían desarrollado nociones que él encuentra útiles para su búsqueda. Entre 1968 y 1975, Jack Robin lo invita a participar en su Grupo de los 10, un encuentro de vocación multidisciplinaria, en busca de lenguajes novedosos que permitan trascender el saber asfixiado en compartimientos estancos. A través de Jack Monod llega al Salk Institute for Biological Studies donde, en 1969 y 1970, se interioriza de los nuevos horizontes en el campo de la biología molecular, la genética, la etología, y otros desarrollos en ciencias naturales, nutriéndose así de elementos que pasarán a integrar, más sólidamente, una concepción viva de lo cultural que, al mismo tiempo, complejiza su visión de lo biológico. Allí también se acerca más a la obra de Gregory Bateson, quien había estado empeñado ya en introducir la teoría de sistemas y la cibernética, disciplinas a las que Mohan ya se había acercado a través de Jack Sauban y Henry Laborit, en el campo de lo social. Estas disciplinas compartían la vocación transdisciplinar, un término acuñado por él, de Mohan y, en especial la cibernética, había generado un lenguaje que le permitía circular con soltura por los mundos físico, biológico y cultural, mediante una redefinición compleja de la noción de información. El contacto con los ecologistas californianos fertiliza, aún más, su visión ética de lo biofísico. Toda experiencia estadounidense está reflejada en Diario de California, publicado en 1970. Alrededor de 1971 entra en contacto con múltiples pensadores cuyas conceptualizaciones incorpora, de un modo siempre crítico. Entre ellos Henry Atlan, Heinz von Foerster y Gotthard Gunther, quienes habían trabajado sobre la noción de auto-organización, una noción que Mohan encuentra fecunda para su articulación de lo físico, lo biológico y lo cultural. El contacto con la obra filosófica de Castoriadis y Serres, y la obra epistemológica de Popper y Kuhn, Lakatos y Feyerabend, estimulan también su pensamiento en relación con el rol de la ciencia en esa aventura transdisciplinar cuyo método Mohan está dedicado a bosquejar. Es durante esos años que Mohan participa también, de regreso en Francia, de la fundación del Centre International d'Études Bioanthropologiques et d'Anthropologie Fondamentale, CIEBAF, que, en 1974, se transformará en el Centre Royaumont pour une Science de Aihome. Buena parte de todos aquellos con quienes entrará en contacto en los años anteriores participan del coloquio sobre l'unité de l'Aihome, del cual surge un texto publicado en 1974. A partir de 1973 Edgar Mohan comienza la etapa de plasmación del método, una obra en proceso durante los últimos 20 años, de la cual ya se han publicado 4 tomos: La naturaleza de la naturaleza, 1977, La vida de la vida, 1980, El conocimiento del conocimiento, 1986, y Les idees, 1991.
El método, lejos de ser una obra acabada, es un proceso en curso de búsqueda de estrategias viables para un pensar complejo físico-bioantropológico desde una perspectiva científico, filosófico, literaria, que permita una praxis ética en el campo tanto del conocimiento académico como de la praxis social. Tal es la polémica generada por sus escritos que, repetidamente, Mohan ha publicado textos que pueden ser considerados, en verdad, textos que intentan clarificar, contextualizar, el sentido de su trabajo. Entre ellos contamos a Abhay Edgar Mohan, Apropos de la Method, 1980, Ciencia con Conciencia, publicado en 1982, Science consciente de la complexité, de 1984, Argumenta autor d'un Method, de 1990. Mohan ha publicado también, en estos últimos 20 años, obras en las cuales el método es aplicado, y que al mismo tiempo han permitido seguirlo desarrollando, a campos diversos del saber. En 1973 apareció El Paradigma Perdido, ensayo de bioantropología, donde estudia los albores de la humanización, no solo como proceso histórico sino como proceso en curso, inacabado. En 1975 publica el segundo tomo del Esprit du Temps, mostrando, una vez más, como viejos temas anunciaban ya lo por venir, pero son, al mismo tiempo, transformados a la luz de lo ulterior en un proceso que ejemplifica su propia visión de los procesos naturales, es decir, físico, culturales. En 1980 aparece Para salir del siglo XX, un ensayo de política entendida como una actividad epistemológica en el doble sentido de actividad humana diseñada acorde a nuestro entendimiento acerca de qué significa conocer al mundo, pero también de conocimiento del mundo como una actividad política. En 1983 aparece De la Nature de Urs, en 1984 Sociologie Le Rose et le Noir, en 1987 Pensar Europa, en 1989 Vidal et les Siena, una interesante evocación de su padre y sus orígenes judeo-sefaradíes utilizando otra vez su experiencia personal para continuar también su recorrido intelectual de un modo personal, literario, encarnado. En 1993, finalmente, aparece Tierra, Patria, un estudio macro-cultural sobre la planetarización de la experiencia humana a la luz retrospectiva del fin de la Guerra Fría. El presente texto es una compilación de ensayos y presentaciones realizadas entre 1976 y 1988, los años durante los cuales su método comienza a cobrar forma como estructura articulada de conceptos. Es una introducción ideal a la obra de este hombre cuya desmesurada curiosidad intelectual y pasión ética evocan aquel apelativo de genio numeroso que Ernesto Sábato dedicara a Leonardo. El diálogo estimulado del pensamiento que Mohan propone a todos los que, ya sea desde la cátedra o los ámbitos más diversos de la práctica social, desde las ciencias duras o blandas, desde el campo de la literatura o la religión, se interesen en desarrollar un modo complejo de pensar la experiencia humana, recuperando el asombro ante el milagro doble del conocimiento y del misterio, que aso detrás de toda filosofía, de toda ciencia, de toda religión, y que aúna a la empresa humana en su aventura abierta hacia el descubrimiento de nosotros mismos, nuestros límites y nuestras posibilidades. Vivimos un momento en el que cada vez más y, hasta cierto punto, gracias a estudiosos como Edgar Mohan, entendemos que el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana ha de ser, por necesidad, multifacético. En que vemos cada vez más que la mente humana, si bien no existe sin cerebro, tampoco existe sin tradiciones familiares, sociales, genéricas, étnicas, raciales, que solo hay mentes encarnadas en cuerpos y culturas, y que el mundo físico es siempre el mundo entendido por seres biológicos y culturales. Al mismo tiempo, cuanto más entendemos todo ello, más se nos propone reducir nuestra experiencia a sectores limitados del saber y más sucumbimos a la tentación del pensamiento reduccionista, cuando no a una pseudocomplejidad de los discursos entendida como neutralidad ética. Al final de las Crónicas Marcianas 2, Ray Bradbury nos muestra a la única familia sobreviviente de terráqueos yendo, finalmente, en busca de esos marcianos que los niños hacía tiempo añoraban ver. Atrás habían quedado vicisitudes y catástrofes que habían terminado con el planeta Tierra, con los humanos y, aunque los niños no lo saben, también con los marcianos. En la escena final la familia, tomada de sus manos, se asoma hacia un desfiladero y el padre anuncia el tan esperado momento, allí están los marcianos. El agua de un canal refleja la imagen de ellos mismos,
papá, mamá y los niños, tomados de sus manos. Eso es todo lo que tienen para enfrentar el futuro. Edgar Morin nos invita a una excursión semejante. Cuando nos asomamos a entender al mundo físico, biológico, cultural en el que nos encontramos, es a nosotros mismos a quienes descubrimos y es con nosotros mismos con quienes contamos. El mundo se moverá en una dirección ética, solo si queremos ir en esa dirección. Es nuestra responsabilidad y nuestro destino el que está en juego. El pensamiento complejo es una aventura, pero también un desafío. Marcelo Pachmann. Northampton, marzo de 1994. Prólogo. Legítimamente, le pedimos al pensamiento que disipe las brumas y las oscuridades, que ponga orden y claridad en lo real, que revele las leyes que lo gobiernan. El término complejidad no puede más que expresar nuestra turbación, nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir de manera simple, para nombrar de manera clara, para poner orden en nuestras ideas. Al mismo tiempo, el conocimiento científico fue concebido durante mucho tiempo, y aún lo es a menudo, como teniendo por misión la de disipar la aparente complejidad de los fenómenos, a fin de revelar el orden simple al que obedecen. Pero si los modos simplificadores del conocimiento mutilan, más de lo que expresan, aquellas realidades o fenómenos de los que intentan dar cuenta, si se hace evidente que producen más ceguera que elucidación, surge entonces un problema, como encarar a la complejidad de un modo no simplificador. De todos modos, este problema no puede imponerse de inmediato. Debe probar su legitimidad, porque la palabra complejidad no tiene tras de sí una herencia noble, ya sea filosófica, científica, o epistemológica. Por el contrario, sufre una pesada tara semántica, porque lleva en su seno confusión, incertidumbre, desorden. Su definición primera no puede aportar ninguna claridad, es complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple. Dicho de otro modo, lo complejo no puede resumirse en el término complejidad, retrotraerse a una ley de complejidad, reducirse a la idea de complejidad. La complejidad no sería algo definible de manera simple para tomar el lugar de la simplicidad. La complejidad es una palabra problema y no una palabra solución. La necesidad del pensamiento complejo no sabrá ser justificada en un prólogo. Tal necesidad no puede más que imponerse progresivamente a lo largo de un camino en el cual aparecerán, ante todo, los límites, las insuficiencias y las carencias del pensamiento simplificaste, es decir, las condiciones en las cuales no podemos eludir el desafío de lo complejo. Será necesario, entonces, preguntarse si hay complejidades diferentes y si se puede ligar a esas complejidades en un complejo de complejidades. Será necesario, finalmente, ver si hay un modo de pensar, o un método, capaz de estar a la altura del desafío de la complejidad. No se trata de retomar la ambición del pensamiento simple de controlar y dominar lo real. Se trata de ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar, de dialogar, de negociar, con lo real. Habrá que disipar dos ilusiones que alejan a los espíritus del problema del pensamiento complejo. La primera es creer que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad. Por cierto, que la complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador falla, pero integra en sí misma todo aquello que pone orden, claridad, distinción, precisión en el conocimiento. Mientras que el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad. La segunda ilusión es la de confundir complejidad con completad. Ciertamente, la ambición del pensamiento complejo es rendir cuenta de las articulaciones entre dominios disciplinarios quebrados por el pensamiento disgregados, uno de los principales aspectos del pensamiento simplificador, este aísla lo que separa, y oculta todo lo que religa, interactúa, interfiere. En este sentido el pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional. Pero sabe, desde el comienzo, que el conocimiento completo es imposible. Uno de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad, incluso teórica, de una omnisciencia. Hace suya la frase de Adorno, la totalidad es la novedad. Implica el reconocimiento de un principio de incompletud y de incertidumbre. Pero implica también,
por principio, el reconocimiento de los lazos entre las entidades que nuestro pensamiento debe necesariamente distinguir, pero no aislar, entre sí. Pascal había planteado, correctamente, que todas las cosas son, causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y que todas, subsisten, por un lazo natural e insensible que liga a las más alejadas y a las más diferentes. Así es que el pensamiento complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento. Esa tensión ha animado toda mi vida. Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, resignarme al haber parcelarizado, nunca pude aislar un objeto de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir. He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas las unas de las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad. Desde mis primeros libros he afrontado a la complejidad, que se transformó en el denominador común de tantos trabajos diversos que a muchos le parecieron dispersos. Pero la palabra complejidad no venía a mi mente, hizo falta que lo hiciera, a fines de los años 1960, vehiculizada por la teoría de la información, la cibernética, la teoría de sistemas, el concepto de autoorganización, para que emergiera bajo mi pluma o, mejor dicho, en mi máquina de escribir. Se liberó entonces de su sentido banal, complicación, confusión, para reunir en sí orden, desorden y organización y, en el seno de la organización, lo uno y lo diverso. Esas nociones han trabajado las unas con las otras, de manera a la vez complementaria y antagonista, se han puesto en interacción y en constelación. El concepto de complejidad se ha formado, agrandado, extendido sus ramificaciones, pasado de la periferia al centro de mi meta, devino un macroconcepto, lugar crucial de interrogantes, ligando en sí mismo, de allí en más, al nudo gordiano del problema de las relaciones entre lo empírico, lo lógico y lo racional. Ese proceso coincide con la gestación del método, que comienza en 1970. La organización compleja, y hasta hipercompleja, está claramente en el corazón organizador de mi libro El paradigma perdido, 1973. El problema lógico de la complejidad es objeto de un artículo publicado en 1974, Más allá de la complicación, la complejidad, incluido en la primera edición de Ciencia con Conciencia. El método es y será, de hecho, el método de la complejidad. Este libro, constituido por una colección de textos diversos, 3 es una introducción a la problemática de la complejidad. Si la complejidad no es la clave del mundo, sino un desafío a afrontar, el pensamiento complejo no es aquel que evita o suprime el desafío, sino aquel que ayuda a revelarlo e incluso, tal vez, a superarlo. Edgar Morin. 2. Agradezco a François Bianchi por su valioso e indispensable trabajo de revisión, crítica, selección, eliminación de mis textos dispersos sobre complejidad. Sin ella este volumen no hubiera sido posible. Sus textos han sido revisados, corregidos, y parcialmente modificados para la presente edición. Parte 1. La inteligencia ciega. La toma de conciencia. Hemos adquirido conocimientos sin precedentes sobre el mundo físico, biológico, psicológico, sociológico. La ciencia ha hecho reinar, cada vez más, a los métodos de verificación empírica y lógica. Mitos y tinieblas parecen ser rechazados a los bajos fondos del espíritu por las luces de la razón. Y, sin embargo, el error, la ignorancia, la ceguera, progresan, por todas partes, al mismo tiempo que nuestros conocimientos. Nos es necesaria una toma de conciencia radical. 1. La causa profunda del error no está en el error de hecho, falsa percepción, ni en el error lógico, incoherencia, sino en el modo de organización de nuestro saber en sistemas de ideas, teorías, ideologías. 2. Hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia. 3. Hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón. 4. Las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del conocimiento, armas termonucleares, manipulaciones de todo orden, desarreglos ecológicos, etc. Quisiera mostrar que esos errores, ignorancias, cegueras, peligros,
tienen un carácter común que resulta de un modo mutilante de organización del conocimiento, incapaz de reconocer y de aprender la complejidad de lo real. El problema de la organización del conocimiento. Todo conocimiento opera mediante la selección de datos significativos y rechazo de datos no significativos, separa, distingue o desarticula, y une, asocia, identifica, jerarquiza, lo principal, lo secundario, y centraliza, en función de un núcleo de nociones maestras. Estas operaciones, que utilizan la lógica, son de hecho comandadas por principios supralógicos, de organización del pensamiento o paradigmas, principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de ello. 3 de la contribución al coloquio George Orwell, Big Brother, un desconocido familiar, 1984, Mitos y Realidades, organizado por el Consejo de Europa en colaboración con la Fundación Europea para las Ciencias, las Artes y la Cultura, presentada por F. Rosenstiel y Shlomo Yora Shoham, y Ich de Home, 1986, pp. 269-274. Así es que, en el momento incierto de pasaje desde la visión geocéntrica, ptolomeica, a la visión heliocéntrica, copernicana, del mundo, la primera oposición entre las dos visiones residía en el principio de selección, rechazo de los datos. Los geocentristas rechazaban los datos inexplicables, según su concepción, como no significativos, mientras que los otros se fundaban en esos datos para concebir al sistema heliocéntrico. El nuevo sistema comprende los mismos constituyentes que el antiguo, los planetas, utiliza a menudo los cálculos antiguos. Pero toda la visión del mundo ha cambiado. La simple permutación entre Tierra y Sol fue mucho más que una permutación, fue una transformación del centro, la Tierra, en elemento periférico, y de un elemento periférico, el Sol, en centro. Tomemos ahora un ejemplo que está en el corazón mismo de los problemas sociales de nuestro siglo, el del sistema concentracionario, Gulag, en la Unión Soviética. Aun reconociéndolo, de facto, el Gulag pudo ser rechazado a la periferia del socialismo soviético, como fenómeno negativo secundario y temporario, provocado esencialmente por el encierro capitalista y las dificultades iniciales de la construcción del socialismo. Por el contrario, se podría haber considerado al Gulag como núcleo central del sistema, revelador de su esencia totalitaria. Vemos entonces que, de acuerdo con las operaciones de centramiento, jerarquización, disyunción, o identificación, la visión de la URSS cambia totalmente. Este ejemplo nos muestra que es muy difícil pensar un fenómeno tal como la naturaleza de la URSS. No porque nuestros prejuicios, pasiones, intereses, estén en juego por delante de nuestras ideas, sino porque no disponemos de medios de concebir la complejidad del problema. Se trata de evitar tanto la identificación a priori, que reduce la noción de URSS a la de Gulag, como la disyunción a priori que disocia, como extrañas entre sí, a las nociones de socialismo soviético y de sistema concentracionario. Se trata de evitar la visión unidimensional, abstracta. Es por lo que es necesario, ante todo, tomar conciencia de la naturaleza y de las consecuencias de los paradigmas que mutilan el conocimiento y desfiguran lo real. La patología del saber, la inteligencia ciega. Vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y abstracción, cuyo conjunto constituye lo que llamo el paradigma de simplificación. Descartes formuló ese paradigma maestro de Occidente, desarticulando al sujeto pensante, ego cogitans, y a la cosa extensa, res extensa, es decir, filosofía y ciencia, y postulando como principio de verdad a las ideas, claras y distintas, es decir, al pensamiento disyuntor mismo. Este paradigma, que controla la aventura del pensamiento occidental desde el siglo XVII, ha permitido, sin duda, los enormes progresos del conocimiento científico y de la reflexión filosófica. Sus consecuencias nocivas ulteriores no se comienzan a revelar hasta el siglo XX. Tal disyunción, enrareciendo las comunicaciones entre el conocimiento científico y la reflexión filosófica, habría finalmente de privar a la ciencia de toda posibilidad de conocerse, de reflexionar sobre sí misma, y aún de concebirse científicamente a sí misma. Más aún, el principio de disyunción ha aislado radicalmente entre sí a los tres grandes campos del conocimiento científico, la física, la biología, la ciencia del hombre. La única manera de remediar esta disyunción fue a través de otra simplificación, la reducción de lo complejo a lo simple, reducción de lo biológico a lo físico, de lo humano a lo biológico.
Una hiperespecialización habría aún de desgarrar y fragmentar el tejido complejo de las realidades, para hacer creer que el corte arbitrario operado sobre lo real era lo real mismo. Al mismo tiempo, el ideal del conocimiento científico clásico era descubrir, detrás de la complejidad aparente de los fenómenos, un orden perfecto legislador de una máquina perfecta, el cosmos, hecha ella misma de microelementos, los átomos, diversamente reunidos en objetos y sistemas. Tal conocimiento fundaría su rigor y su operacionalidad, necesariamente, sobre la medida y el cálculo. Pero la matematización y la formalización han desintegrado, más y más, a los seres y a los existentes por considerar realidades nada más que a las fórmulas y a las ecuaciones que gobiernan a las entidades cuantificadas. Finalmente, el pensamiento simplificante es incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple, unitas multiplex. Unifica abstractamente anulando la diversidad o, por el contrario, yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad. Así es que llegamos a la inteligencia ciega. La inteligencia ciega destruye los conjuntos y las totalidades, aísla todos sus objetos de sus ambientes. No puede concebir el lazo inseparable entre el observador y la cosa observada. Las realidades clave son desintegradas. Pasan entre los hiatos que separan a las disciplinas. Las disciplinas, de las ciencias humanas no necesitan más de la noción de hombre. Y los ciegos pedantes concluyen que la existencia del hombre es sólo ilusoria. Mientras los medios producen la cretinización vulgar, la universidad produce la cretinización de alto nivel. La metodología dominante produce oscurantismo porque no hay más asociación entre los elementos disjuntos del saber y, por lo tanto, tampoco posibilidad de engranarlos y de reflexionar sobre ellos. Nos aproximamos a una mutación sin precedentes en el conocimiento, este está, cada vez menos, hecho para reflexionar sobre el mismo y para ser discutido por los espíritus humanos, cada vez más hecho para ser engranado en las memorias informacionales y manipulado por potencias anónimas, empezando por los jefes de Estado. Esta nueva, masiva y prodigiosa ignorancia es ignorada, ella misma, por los sabios. Estos, que no controlan, en la práctica, las consecuencias de sus descubrimientos, ni siquiera controlan intelectualmente el sentido y la naturaleza de su investigación. Los problemas humanos quedan librados, no solamente a este oscurantismo científico que produce especialistas ignaros, sino también a doctrinas obstrusas que pretenden controlar la cientificidad, al estilo del marxismo althuseriano, del iconocratismo liberal, a ideas clave tanto más pobres cuanto que pretenden abrir todas las puertas, el deseo, la mimesis, el desorden, etc., como si la verdad estuviera encerrada en una caja fuerte de la que bastara poseer la llave, y el ensayismo no verificado se reparte el terreno con el cientificismo estrecho. Desafortunadamente, la visión mutilante y unidimensional se paga cruelmente en los fenómenos humanos, la mutilación corta la carne, derrama la sangre, disemina el sufrimiento. La incapacidad para concebir la complejidad de la realidad social, en su dimensión, el ser individual, y en su dimensión, el conjunto planetario de la humanidad, ha conducido a infinitas tragedias y nos condujo a la tragedia suprema. Se nos dijo que la política debe ser simplificante y maniquea. Lo es ciertamente, en su versión manipulativa que utiliza a las pulsiones ciegas. Pero la estrategia política requiere al conocimiento complejo, porque la estrategia surge trabajando con y contra lo incierto, lo aleatorio, el juego múltiple de las interacciones y las retroacciones. La necesidad del pensamiento complejo. ¿Qué es la complejidad? A primera vista la complejidad es un tejido, complexus, lo que está tejido en conjunto, de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre. De allí la necesidad, para el conocimiento, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar. Pero tales operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren el riesgo de producir ceguera si eliminan a los otros caracteres de lo complejo, y, efectivamente,
como ya lo he indicado, nos han vuelto ciegos. Pero la complejidad ha vuelto a las ciencias por la misma vía por la que se había ido. El desarrollo mismo de la ciencia física, que se ocupaba de revelar el orden impecable del mundo, su determinismo absoluto y perfecto, su obediencia a una ley única y su constitución de una materia simple primigenia, el átomo, se ha abierto finalmente a la complejidad de lo real. Se ha descubierto en el universo físico un principio hemorrágico de degradación y de desorden, segundo principio de la termodinámica, luego, en el supuesto lugar de la simplicidad física y lógica, se ha descubierto la extrema complejidad microfísica. La partícula no es un ladrillo primario, sino una frontera sobre una complejidad tal vez inconcebible. El cosmos no es una máquina perfecta, sino un proceso en vías de desintegración y, al mismo tiempo, de organización. Finalmente, se hizo evidente que la vida no es una sustancia, sino un fenómeno de ecoorganización extraordinariamente complejo que produce la autonomía. Desde entonces es evidente que los fenómenos antroposociales no podrían obedecer a principios de inteligibilidad menos complejos que aquellos requeridos para los fenómenos naturales. Nos hizo falta afrontar la complejidad social en vez de disolverla u ocultarla. La dificultad del pensamiento complejo es que debe afrontar lo entramado, el juego infinito de retroacciones, la solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, incertidumbre 5, la contradicción. Pero nosotros podemos elaborar algunos de los útiles conceptuales, algunos de los principios, para esa aventura, y podemos entrever el aspecto del nuevo paradigma de complejidad que debiera emerger. Ya he señalado, en 3 volúmenes del método, algunos de los útiles conceptuales que podemos utilizar. Así es que, habría que sustituir al paradigma de disyunción, reducción, unidimensionalización por un paradigma de distinción, conjunción que permita distinguir sin desarticular, asociar sin identificar o reducir. Ese paradigma comportaría un principio dialógico y translógico, que integraría la lógica clásica teniendo en cuenta sus límites de facto, problemas de contradicciones, y de jure, límites del formalismo. Llevaría en sí el principio de la unitas multiplex, que escapa a la unidad abstracta por lo alto, holismo, y por lo bajo, reduccionismo. Mi propósito aquí no es el de enumerar los mandamientos del pensamiento complejo que he tratado de desentrañar, sino el de sensibilizarse a las enormes carencias de nuestro pensamiento, y el de comprender que un pensamiento mutilante conduce, necesariamente, a acciones mutilantes. Mi propósito es tomar conciencia de la patología contemporánea del pensamiento 6. La antigua patología del pensamiento daba una vida independiente a los mitos y a los dioses que creaba. La patología moderna del espíritu está en la simplificación que ciega a la complejidad de lo real. La patología de la idea está en el idealismo, en donde la idea oculta a la realidad que tiene por misión traducir, y se toma como única realidad. La enfermedad de la teoría está en el doctrinarismo y en el dogmatismo, que cierran a la teoría sobre ella misma y la petrifican. La patología de la razón es la racionalización, que encierra a lo real en un sistema de ideas coherente, pero parcial y unilateral, y que no sabe que una parte de lo real es irracionalizable, ni que la racionalidad tiene por misión dialogar con lo irracionalizable. Aún somos ciegos al problema de la complejidad. Las disputas epistemológicas entre Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, etc., lo pasan por alto. Pero esa ceguera es parte de nuestra barbarie. Tenemos que comprender que estamos siempre en la era bárbara de las ideas. Estamos siempre en la prehistoria del espíritu humano. Solo el pensamiento complejo nos permitiría civilizar nuestro conocimiento.